Nos va a acompañar en los próximos minutos el doctor Pablo Mieres, es abogado, es senador, es candidato presidencial del Partido Independiente. Pablo, buen día. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá con ustedes. Solo una aclaración, porque es bueno decirlo para la gente que nos apoya. Yo soy candidato, pero el 30 de junio tenemos que votar, porque la Constitución obliga a todos los partidos, independientemente de que hayan elecciones, de que haya competencia interna o no. Hay elecciones para todos. Y hay que marcar. Y hay que marcar porque si no, no pasamos a la elección de octubre. Primero, bueno, en realidad 500 votos. Son 500 votos. Sí, en lo formal son solo 500 votos. Son solo 500 votos. Pero hay mucha gente, igual no es lo mismo que no estaban desayunados de esa... Sí, una mala votación le hace mal para el posterior. Igual ustedes tuvieron... Nosotros votamos poquito en las elecciones internas, pero hay que votar. Ustedes tuvieron, desde la última vez que nos vimos, tuvieron un cambio fundamental que es la muerte de la alternativa. ¿Qué pasó allí? Bueno, eso fue, digamos, un resultado que nosotros no esperábamos, obviamente, pero que surge de una falta de cumplimiento de un acuerdo político que habíamos tomado, que genera una desconfianza en la medida que no se cumplen los acuerdos. Aunque lo has dicho muchas veces, ¿qué era ese acuerdo y qué fue lo que se incumplió? Sí, el acuerdo era que nosotros conocemos muy bien cómo son estas cosas para un partido que difícilmente llegue a pelear una elección presidencial, era mantener una actitud de silencio con respecto a qué vamos a hacer en la segunda vuelta. Y el grupo Navegantes lo incumplió, expresamente lo dijo reiteradamente, a nivel personal y a nivel institucional como sector, y cuando le pedimos que hubiera una rectificación para volver al acuerdo se nos negó. Entonces ahí se quiebran las confianzas. Uno se ve por delante 7 meses en aquel entonces de campaña y decidimos que era el momento de asumir un error, reconocerlo, corregirlo y volver al formato que es el Partido Independiente, trabajando para... Lo que pasa es que la alternativa eran 3 sectores que se unían al Partido Independiente. ¿Qué pasó con los otros 2 sectores? Con el grupo de Francini, Avanza País, hay un acuerdo. Ellos mantienen su sublema dentro del Partido Independiente y van a marcar sus votos en la elección nacional. Con el grupo de Amado, UNIR, le planteamos lo mismo que al grupo de Francini. Todavía no ha habido respuesta. Nosotros estamos de cualquier manera muy tranquilos porque en realidad el partido está en campaña sin ningún tipo de problema. El grupo de Amado tendrá que ver si quiere... ¿Rige el mismo acuerdo para ellos no hablar de la segunda vuelta? ¿De quién se apoya en la segunda vuelta? Por supuesto, porque este es un planteo lógico, además, porque nosotros queremos que la gente apoye nuestra propuesta, no la propuesta de un tercero. Después veremos. El 27 de octubre yo creo que es la elección más importante que tiene el país. Sí. Sobre todo, se define además, el Parlamento. Se define el Parlamento y además en esta oportunidad claramente, seguramente no hay mayoría de nadie, de ningún partido. Por lo tanto, el futuro del próximo gobierno se define el 27 de octubre. Ahora, ustedes también se adelantaron en los tiempos, ¿no? Porque, digamos, no es necesario ir a la interna con candidato a la vicepresidencia. Ustedes se apuraron a poner a hacerlo. Sí, es verdad. Bueno, sí. No es necesario. Porque de alguna manera era una señal de aprovechar que teníamos la posibilidad de hacer el acuerdo, pero claro, en la medida que cayó el acuerdo, también cayó la fórmula, obviamente. Y nada, ahora el partido tomará la decisión cuando corresponda, después de las elecciones internas, y bueno... ¿Y esa decisión sí iba a pesar, esa decisión sí iba a pesar como vote cada uno? Porque ustedes habían tomado una decisión que me imagino que también estaba Francini de acuerdo y estaría Amado, pero suponiendo que votan como sublemas, ¿qué pasa si uno de ellos vota muy bien? Obviamente que el candidato a la presidencia sostuvo porque eso no está en discusión, no es una interna. Está fuera de discusión. Pero porque está en además discusión... ellos no van a votar en la interna, porque no tiene lógica. La interna elige la convención del Partido Independiente y los otros grupos, Avanza País es un grupo diferente, es un grupo de ellos. No es como cuando era la alternativa. Así, tampoco, no, el acuerdo era que los sectores que integraban la alternativa no votaban en la elección interna del Partido Independiente, porque era entrar en la convención de un partido que es socio, pero no es parte. Eso estaba acordado también. Y la fórmula sí la hace la convención como marca... Sí. Entonces no hay forma de que uno diga, mirá los votos que trajo Fernando, podría ser un buen candidato a la presidencia, mirá los votos de Francini. No, eso está fuera de discusión. Es decir, nosotros tenemos nuestra votación interna, que es con la lista del Partido Independiente, y de hecho la campaña es una campaña del Partido Independiente, y luego tomaremos la decisión en la convención de quién es nuestro candidato a vice. ¿Cómo
cómo van digiriendo las encuestas. Ahora apareció una encuesta española sí, que marca 44%, casi 45% a Luis Lacalle Pou, 34% a Larrañaga y 11% a Sartori. Hay otra local que dice que Sartori ya casi ganó la interna, estoy haciendo una ironía. Sí. Y en el caso de ustedes, Manini Ríos empezó anteayer y hay encuestas que lo dan adelante de ustedes más del doble. Y bueno, esas cosas... A ver, entonces, ¿cómo se maneja uno? Hay que tomarlas con pinzas, ¿no es verdad? Yo creo que hay que mirar los números gruesos y no el detalle, porque en el detalle los márgenes de error se vuelven inmanejables. Por ejemplo, preguntar hoy qué va a votar usted en octubre, cuando la elección que está arriba de la mesa y que todo el mundo está mirando es la de las elecciones internas, donde está atronadora la propaganda, que dicho sea de paso, se ha violado la veda de una manera escandalosa por parte de casi todos los candidatos, porque además eso tiene un efecto contagio. Si hay uno que empieza a violar la veda, estoy hablando de Sartori, que la violó de manera grotesca, y Novik, los dos que la violaron de manera grotesca, Sartori genera un efecto contagio, porque los competidores de él en su partido tienen necesidad de salir. Sí, ayer mirabas el clásico y preguntale a Michelini a cada rato. Por eso es toda una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que la gente puede estar pensando hoy desde el punto de vista electoral? Por más que le digan que va a votar en octubre, la gente tiene en su cabeza la competencia, entonces está sobre representado, me parece a mí, la opinión sobre los partidos que están compitiendo, que son los tres: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, con competencias fuertes. Los partidos que no estamos compitiendo vamos quedando fuera del tablero y eso afecta. A su vez, yo creo que hay mercado para los outsiders, para la gente que viene de afuera. Entonces y está ese fenómeno de la efervescencia de cuando salta un candidato. Creo que lo de Manini es un poco eso, es decir, es el emergente del nuevo, como fue en su momento Novik hace 3 años atrás, después Sartori, después la espuma baja y las cosas vuelven a su cauce. Esa es mi impresión. Lo que es claro en el dibujo general es que va a haber segunda vuelta porque no va a haber mayoría en el Parlamento, que va a haber una elección muy competitiva. Ese es el dibujo general. Nosotros estamos muy, muy tranquilos y además muy convencidos de que el partido va a votar muy bien, porque... Pero votar muy bien, ¿qué es? ¿Mantener lo que tiene o crecer? No, crecer. No. Votar muy bien es crecer. Mantener lo que tenemos no sería un éxito para el partido. El Partido Independiente es un partido que viene marcando, digamos, hasta comienzo de este año, mediados del mes pasado, marcando una intención de voto del entorno de más arriba de la que teníamos, y yo creo que después de las internas eso se va a volver a constatar, porque hay todo un momento en el que nosotros no estamos haciendo ni un peso de propaganda en absoluto, porque no tiene sentido tampoco, ¿no? Pero ¿de dónde saca el crecimiento el Partido Independiente? ¿Dónde palpitan ustedes que lo están sacando? ¿De los partidos tradicionales, del Frente Amplio? Yo creo que es un poco de todos lados, ¿no? Yo creo que tenemos, por algo tenemos fronteras con gente que en su momento votó al Frente Amplio, y fronteras también con gente que no se siente identificada con los partidos tradicionales o que quiere un cambio y no le gustan las opciones de los partidos tradicionales. La impresión que yo tengo es que el partido que está parado justamente en ese lugar, de un lado el Frente Amplio, del otro lado los partidos tradicionales, por ejemplo, recién hablaban de Manini, yo creo que el voto de Manini no compite con nosotros, es más bien un voto de la derecha más pura, más fuerte, más rígido, más ¿Con quién radical. compite, por ejemplo? Manini compite con el ala derecha del Partido Nacional y el Partido Colorado, y quizás con una parte del voto de Novik, pero no compite con el Partido Independiente, es un partido socialdemócrata, de centro-izquierda, que tiene fronteras con el Frente y con los partidos tradicionales. ¿Y cuando decís eso, compite con quién? ¿Con Lacalle Pou y con Sanguinetti? Y probablemente, yo no lo sé porque no tengo encuestas, pero me imagino eso que... ¿Pero quién sería la derecha y la izquierda en el Partido Nacional? El herrerismo, dentro del grupo de Lacalle Pou, el herrerismo, y hay sectores de Sanguinetti que están más a la derecha. Me imagino, pero en realidad habría que estudiarlo. Y todos los estudios estos hoy tienen... Sí, están muy en el aire, obviamente. Sí, porque cuando tú miras qué pasa en la encuesta, el margen de error se dispara, ¿no? ¿Los políticos le creen a las encuestadoras? O porque el otro día salió Morín Valle muy duro a decir que hay algunas encuestadoras que
No, le deja muchas dudas. Yo las miro todas, hasta por deformación profesional. Creo que nos dan un dibujo. El dibujo es un poquito... Eso sí, no es una foto, decía el otro día... Pero hay honestidad atrás, hay honestidad. Que es una pintura. Bueno, yo no tengo por qué dudar. Yo creo que los que hacen... ¿No es el que paga me sale un poquito mejor y el que no paga le sale un poquito peor? Yo espero que no. No, pienso que no, me imagino que no. No, porque el otro día, leyendo a Morín Valle, lo tenemos que traer para preguntarle esa misma pregunta, pero... Sí, yo creo que el problema de las internas, y ahí me refiero también a lo que plantea el candidato del Partido Colorado, a Morín Valle, es el problema del margen de error. Si vos tenés una muestra que es representativa, con un margen de 3% para una decisión general, una pregunta general, cuando entras en una submuestra, por ejemplo, el voto colorado, que además de los tres partidos es el más chico, el margen de error dentro de la submuestra del voto colorado se dispara. Entonces, el resultado es muy, muy dudoso, ¿no? ¿Cuánto es realmente la diferencia entre los candidatos, ¿no? Está con nosotros Pablo Mieres. Gerardo Sotelo reconoció el otro día, sí, me ofrecieron esto. Ya venimos con eso y otros temas. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Está con nosotros Pablo Mieres, candidato o precandidato, pero es candidato en realidad del Partido Independiente. Pablo, Mónica Botero se sumó, una figura periodística muy conocida, de larguísima trayectoria. ¿Cómo fue este ofrecimiento a Gerardo Sotelo? No, con Gerardo hablamos, no es que haya habido ningún ofrecimiento en particular, es decir, hablamos mucho de política, con Gerardo nos conocemos además de hace muchísimos años, porque fuimos hasta compañeros de liceo en Los Vascos, mediados de los 70, y después la vida nos fue generando momentos que nos encontramos en el CLAE, en la revista Opción, en fin. Todavía hay una relación de toda la vida y uno conversa de política, pero no hay nada concreto, eso es la verdad. Un periodista, para dar un paso de esa naturaleza, es muy exigente, es muy complicado, implica un cambio de vida. Sí, hasta económicamente es un salto casi al vacío. Sí, por supuesto. Bueno, en estas últimas horas has estado poniendo arriba de la mesa un pacto educativo nuevamente. Sí. Es decir, grosso modo, en grandes líneas, sí. ¿De qué se trata? A ver, nosotros estamos convencidos de que el drama educativo es un tema central dentro de la situación que tiene el país y de sus expectativas para el futuro. Van generaciones que van fracasando una tras otra. Es urgente, es para ayer, para anteayer. Y hay una propuesta excelente, que nosotros valoramos como excelente, que es la de DUI 21, que está puesta arriba de la mesa y que está puesta no por un partido, ni por un sector, ni siquiera por un conglomerado de partidos, sino por gente de todos los pelos. Porque DUI 21 congrega gente que vota al Frente, que vota al Partido Nacional, al Partido Colorado, Partido Independiente, gente que no tiene adscripción partidaria, y también congrega gente... Porque yo quiero responder una cosa que dijo Neto el otro día, medio peyorativamente, como diciendo una propuesta académica. No es una propuesta académica. En EDUI 21 trabajan académicos como Renato Perti o Fernando Filgueira, que son las caras visibles, pero hay gente que son directores de escuela, directores de liceos, docentes de aula, inspectores, hay de todo. Entonces, esa propuesta que se presentó el año pasado, el libro abierto de EDUI 21, nosotros hace un par de semanas nos reunimos con ellos y le dijimos dos cosas. Una, que el Partido Independiente adhería al libro abierto de DUI 21, por lo tanto, si nos tocara a nosotros tener la responsabilidad, impulsaríamos una propuesta como la que ellos habían hecho. Y dos, que íbamos a recorrer y visitar a los demás candidatos para ver si no podíamos adelantar un acuerdo, que yo creo que sería una señal excelente para la gente. La gente está harta de todos estos líos. Pero hubo un acuerdo en el 2012 que quedó en la nada. Hubo varios. Vos proponés en el incluso... 2010 que le propuso Mujica, ¿se acuerdan? Cuando Mujica ganó, puso 4 grupos de trabajo. Ese de que recuerda la Rañaga, porque ha habido la Rañaga. La Rañaga en el 2012 revivió la idea de un acuerdo y se firmó un nuevo segundo acuerdo. Ninguno de ellos se cumplió. Vos elevás la mira y decís que no sea tema de campaña porque es un tema de Estado. Esa es la idea. Entonces, nosotros visitamos la semana pasada a Daniel Martínez y a la calle Pou. Hoy me reúno con Talvi, mañana con la Rañaga,
ya está prevista una reunión con Sanguinetti el lunes que viene, y estoy... Y ahí tuviste suerte de buscando... dispar, porque hubo más coincidencia con la calle Pou que con Martínez. ¿Cómo fue eso? Martínez dijo que para él el tema educativo debería ser objeto de un acuerdo. O sea que ese es un punto tiene en la casa contacto. Información de primera línea, supongo. Claro. Esto no es hablar mal de él, a favor, digo, sí, debe ser un tema que se discute en la casa también. Seguramente. Tú decís porque su esposa fue integrante del Codicen hasta hace muy poquitos días. Es así. ¿No? Es verdad. No fue tan definido en cuanto a que DUI 21 sea la base del acuerdo. Ahí dijo que tenía algunas coincidencias, pero no me dijo, bueno, estoy de acuerdo en que DUI 21 sea la base. En ese sentido, es verdad que la calle Pou sí, porque me mostró el programa de gobierno, y ahí en el programa de gobierno aparece expresa de referencia a DUI 21 en su programa, en el programa de ellos, o sea que habría una disposición. Veremos con Talvi hoy, con Larrañaga mañana, con Vergara también pienso conversar, y con Carolina Cose. Viste que fue el título de la entrevista que le hicieron ayer en el diario El País, ¿verdad? Sí, él reconoce que se ha fallado. Exacto. Es una cosa valiosa que se reconozca eso, en el sentido de que, bueno, hay ahí un asunto que no está bien. Lamentablemente hay otros que piensan lo contrario, pero la verdad, el drama de la educación es realmente muy profundo, y además no puede ser. Nosotros tenemos cifras que indican que en estos años de crecimiento económico y de mayor presupuesto para la educación se ha disparado digamos, el acceso a la educación y el éxito en la educación según el nivel socioeconómico, es más desigual. O sea, hoy tenemos una tasa espantosa de egreso de enseñanza media, que es del 43%. O sea, 4 de cada 10 gurises en edad de egresar, egresan. Pero si lo mirás por nivel socioeconómico, cuando vas al nivel socioeconómico más alto llega a 7 de cada 10, que tampoco es espectacular, porque estamos hablando de 70%, que es la tasa de toda la sociedad, de muchos países como Chile y Argentina, y cuando vas al nivel socioeconómico más bajo es de 1 cada 10, o sea, es del 10%. Y eso ha aumentado la brecha. Es decir, en estos últimos años el drama es que ha aumentado la brecha social en el acceso o en el éxito en la educación. Y eso es gravísimo, absolutamente grave. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo? Esto surge de la ley aprobada en el 2008, los gremios docentes con voz y voto en los consejos. Bueno, yo no creo que esa sea la explicación. La explicación es que no ha habido un proyecto de transformación. No, yo no estoy diciendo que eso sea culpable, te digo puntualmente con respecto ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas con respecto Nosotros a en eso? su momento no estuvimos de acuerdo, pero no nos parece que ese sea el tema de discusión. Yo creo que hay que reformar la institucionalidad de la educación, pero ese no es el punto. El punto es tener una conducción más dinámica. El punto yo no quiero comprar un lío por que no haya representantes de los docentes en los consejos. Sí quiero transformar los consejos. Quiero, por ejemplo, que si la idea en el mundo de hoy es que tiene que haber un trayecto único que arranca a los 4 años y termina a los 15, que es la enseñanza básica, incluida la media y la media técnica y no técnica, y diluyendo esa frontera entre media técnica y no técnica, tiene que haber una modificación institucional que refleje esa idea. No puede ser que la educación esté dirigida por 17 personas distintas. 5 del Codicen más 3 por 4 consejos desconcentrados, 12, 17 personas que están tomando decisión. La conducción de cualquier política pública requiere de una dinámica y de una institucionalidad, y además lo que no sirve es tener compartimientos estancos en donde cada consejo tiene su autonomía porque son desconcentrados y lleva adelante sus propias medidas, y después hay un problema de salto de la primaria al liceo que se ha hecho, algunas cosas se han hecho para evitar que ese salto sea un salto mortal, pero no las suficientes, y construir además una currícula moderna, una currícula que de alguna manera tenga que ver con los desafíos del siglo XXI, porque en definitiva los gurises, ¿cuál es la función de la educación en cualquier sociedad? Básicamente son dos: una, transmisión de normas y valores, la socialización, y la otra es prepararte para ingresar al mercado de empleo, o sea, prepararte para vivir de lo que aprendiste, de lo que sabes. Y en eso el país está muy atrasado, y por eso hay deserción, porque los gurises muchas veces se dan cuenta de que lo que aprenden en la escuela, en el liceo,
tiene poco que ver con lo que después se les va a exigir en el mercado de trabajo. Eso hay que reconstruir el puente entre empleo y educación y empleo en el sentido de generar una dinámica mucho más atractiva, ¿no? Tú estabas planteando esto, pero ¿cuáles son los temas fundamentales de campaña del Partido Independiente? Es decir, ¿la educación es el número uno? No, a ver, yo ¿Cuál creo es el que número 2, el 3 y el 4? Es muy difícil porque no hay 1, 2, 3, 4. Yo creo que hay un combo ¿cuál es que tiene combo? que ver con educación, que está vinculado con la integración social, que es un gran tema, una crisis de integración social muy profunda. Competitividad, productividad y empleo es otro paquete, y seguridad. Y ahí está todo. Para mí está el núcleo central de lo que hay que cambiar todo juntos. ¿Y en qué parte de ese paquete entra este país que está estancado económicamente y con déficit fiscal del 4,5? Porque todo eso que tú decís es justo ahora con poca plata, porque no es el momento de más plata. No, faltan 2.500 millones de dólares por año, ¿no? Sí. Las reformas generalmente gratis no salen. Eso es absoluta verdad, y lamentablemente todo indica que las cuentas vienen empeorando y no sabemos qué se va a encontrar el próximo gobierno, que además va a ser un gobierno de coalición, que va a tener que encontrar caminos, pero sin duda hay que hacer un trabajo muy fuerte en el núcleo original del problema, que es el gasto público. O sea, yo no tengo ninguna duda de que cuando vos decís, a ver, y por eso a veces yo no entiendo al PIT-CNT, ¿no? Porque el PIT-CNT no critica al gobierno, pero acá, ¿dónde está el problema de empleo? El problema de empleo es reflejo del problema de crisis de competitividad del aparato productivo. El problema de crisis de competitividad del aparato productivo es decir que son muy caros y que por lo tanto no pueden competir con el mundo y que además cuesta mucho producir, tiene que ver con los costos que le significan las tarifas públicas y los impuestos. Y todo eso surge del déficit fiscal. Y el déficit fiscal es resultado de un gasto público exagerado. Entonces, entremos por el comienzo. La variable original es que tenemos un exceso de gasto público. Y hay que tomar medidas de control y reducción del gasto. Y en paralelo se van a ir equilibrando las finanzas y eso va a permitir aflojarle la presión al aparato productivo y eso va a permitir generar una dinámica de crecimiento que implica recuperar la demanda por mano de obra, es decir, que empiece a haber nuevamente oportunidades de empleo. No hay otra manera de generar empleo, salvo la magia, ¿no? Decir, voy a crear 100.000 empleos y recorrer el país gritando que va a crear 100.000 empleos. A ver, yo no estoy para venderle versos a la gente, yo creo que hay que trabajar seriamente y explicar cómo tú generas una dinámica que revierta el proceso de deterioro del aparato productivo y por lo tanto que haya empleo. Hoy hay microempresarios, uno recorre el país. El tipo que tiene un kiosco, la señora que tiene un pequeño comercio, ¿qué hace? Y recorta, deja de tener empleados, laburan ellos mismos, o cierran y se quedan sin laburo. Eso es lo que está pasando en el país de hoy. Esa es la realidad, no solo en las empresas grandes. Y cuando uno habla de recorte del gasto público, y te dicen, bueno, pero la mayoría ya la tengo comprometida y no la puedo recortar, porque pago jubilaciones, porque tengo el mantenimiento del Estado, entonces y tengo planes sociales, entonces... ¿Cuál es verdaderamente el margen del recorte? Hay margen, hay margen, hay muchísimo para recortar. O sea, yo creo, nosotros tenemos además a la persona más capacitada, creo yo, con toda humildad, que es Conrado Ramos. Hay que agarrar oficina por oficina y empezar a recortar todas las exageraciones, los despilfarros, los gastos superfluos, los gastos prescindentes, reducir sustancialmente los cargos de confianza, que la verdad que es una vergüenza. Hoy miramos la planilla de los ministros y hay ministros que tienen 12 adscriptos, además de los asesores y de los directores y de los directores de unidades ejecutoras. Es una cosa vergonzosa, se ha ido multiplicando la grasa en el Estado. El gasto político hay que reducirlo. Claro, no mueve la aguja. Vos me dirás, bueno, sacás los adscriptos, sí, no va a mover la aguja, pero es una señal política que hay que dar, porque también hay un problema de fondo en el país, que es la desconfianza de la gente, la insatisfacción de la gente con la política. ¿Por qué saltan? ¿Por qué tienen éxito, o aparentemente, por lo menos en las encuestas, los outsiders? Porque hay una crítica de la gente al establishment, esa es la realidad, al elenco, a los partidos, y hay que recuperar esa confianza. Porque también los cantos de sirena de outsiders no son buenos. El otro día salía como buena noticia que Uruguay colocó $500 millones nuevamente de deuda, ¿no? Sí, por suerte. ¿Es buena noticia o es mala noticia?
Y es buena porque indica que hay credibilidad en el país y que la gente puede seguir comprando deuda uruguaya. Es mala porque Uruguay sigue emitiendo deuda. Y emite deuda porque tiene un problema de déficit fiscal galopante. Fíjense que a fin del año pasado el gobierno arrancó diciendo tenemos un 3,5% del PBI, es muy alto, hay que dejarlo en 2,5%. Esa fue la promesa de 2015. A fin del año pasado estaban 3,9%. En febrero pasó a 4,2% y ahora es 4,5%. Es de terror, y no hacen nada, porque ese es el otro tema. Este gobierno parece que es sordo, ciego y mudo, porque yo vengo de ahora de una recorrida por el departamento de Rocha, recorrí toda la zona arrocera. El arroz es, dentro del aparato productivo uruguayo, es uno de los sectores más de punta en productividad y en calidad. Somos de los no número uno, pero de los 2, 3 países que produce mejor arroz y más cantidad por hectárea. O sea que no se le puede decir nada al sector arrocero. Y el sector arrocero hace 3 años que planta cada año menos área porque no tiene rentabilidad, porque están perdiendo plata. ¿Y eso qué es? Y esos son los costos del Uruguay, esos son los costos del Estado, es el costo de la energía eléctrica, es el costo del combustible, es el costo del gasoil, es el costo de los impuestos. ¿Y cómo se resuelve eso? Y hay que recortar el gasto. No en los sueldos, no hay que echar a nadie, yo no estoy planteando echar a nadie, pero por ejemplo, ¿por qué ANCAP tiene que producir cemento? A mí que alguien me explique dónde está la función estratégica de producir cemento. Si ANCAP pierde $10 millones por año promedio, los últimos 10, 15 años, ahora creo que este año perdió 7, produciendo cemento, y la empresa que compite con ANCAP gana mucha plata, porque claro, se beneficia de la ineficiencia. El precio alto se lo pone ANCAP. Entonces, por favor, ¿por qué no importamos gasoil si con eso bajamos el precio del gasoil? O sea, todas estas medidas que tienen que ver con aflojar la cincha, porque si no, el país está yendo cada vez más a una recesión. No digo que esté en recesión, pero está muy cerca de estar en recesión. Tengo 3 preguntas y 3 minutos, y capaz que Jorge tiene algunas más. Tema cárceles. Hoy hay una versión, no me acuerdo en qué diario vimos, Jorge, hoy temprano, antes de las 7 de la mañana, que sigue sin encontrarse la vuelta, ¿sí? Y el hacinamiento y las condiciones carcelarias hacen, como dice Jorge siempre, si en la cárcel no se reproducen condiciones similares a lo que es una vida normal en sociedad, nadie puede salir de ahí recuperado. Y no recuperamos la seguridad tampoco, porque eso es lo que la gente tiene que entender, porque yo sé que la gente dice, no, que gastar en cárceles, no sé qué, pero como dice bien Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles, hay que recordar siempre, por lo menos desde ese punto de vista, que ese preso va a salir. 17 por día, más o menos. Bueno, y sale 14 peor de lo que entra. Y eso es el problema del mal resultado de la política carcelaria, que es vergonzosa, que es inhumana y que lo que hace es reproducir el círculo vicioso de la delincuencia, incluso profesionalizarla, como dicen algunos. Entonces, la reforma carcelaria es una necesidad absoluta. La eliminación del hacinamiento, la generación de oportunidades de empleo y de trabajo en las unidades carcelarias, la construcción de unidades carcelarias a tamaño humano, la distribución de los presos en función de sus características para que no se produzca un fenómeno del que los primarios terminen convirtiéndose en profesionales. ¿Y disciplina estricta? Absolutamente. Y prohibición de celulares. Y camarita para vigilar los lugares comunes. Camarita de vigilancia y separación del Ministerio del Interior. De una vez por todas. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene que ser un servicio descentralizado, separado del Ministerio del Interior. Los policías se encargan de detener a los presos y de detener a los delincuentes y reprimirlos. La rehabilitación de los presos es una tarea totalmente distinta. Y por eso yo creo que las 2 claves para la seguridad, 3. Una, hay que apoyar a la policía desde el punto de vista político. Que la gente policial sienta que tiene apoyo efectivo. ¿Esa propuesta de los blancos, tú estás afín? No estamos de acuerdo. O sea, tiene que haber... ¿Cuál propuesta? La de la presunta... protección a la policía de presunta inocencia a la hora de usar el arma. Hay que generarle un marco jurídico que le dé tranquilidad y garantía. ¿Vivir sin miedo lo vas a votar? No, nosotros no estamos de acuerdo con que ese sea el camino para resolver el problema de la seguridad. Es más, yo creo que la principal medida que promueve el plebiscito ya está en la Constitución y está bien como está, que es que ante situaciones de grave conmoción interna, el Poder Ejecutivo puede tomar medidas de seguridad
y hacer uso de las Fuerzas Armadas para recuperar en un determinado lugar por un determinado tiempo una situación que está fuera de control. Y ese es un buen rol. Pero medidas prontas de seguridad, no, después de Pacheco para acá no va a votar nadie. ¿Pero por qué? Pues está en la Constitución. Pero no lo va a votar nadie. Pero además puede ser en el barrio tal durante un mes. Y vos agarrás y llevás... ahora, poner en la Constitución que las Fuerzas Armadas permanentemente van a tener la función de orden público, me parece un error. Me parece una equivocación de funciones. Fortalecer a la policía para que tenga poder de control sobre la delincuencia, todo lo que sea. De hecho, le hemos votado a esta gente, a esta administración, que le ha ido horrible, que no se entiende cómo siguen al frente del Ministerio del Interior, le hemos votado todos los recursos que pidieron. Y si hay que conseguir más recursos, démosle más recursos. Probablemente haya necesidad de más policías, porque lo que sí yo creo que es fundamental para recuperar la seguridad es volver a los barrios. Es decir, para nosotros la clave es las comisarías en los barrios, que se han desmantelado de manera brutal. Entonces lo que hace Gustavo Leal con los operativos Mirador es salir a recuperar lo que dejaron regalado, que es el barrio. Sale, y ustedes vieron lo de los chingas, ¿cuántas veces fue Leal a recuperar ese barrio? 3 veces. 3 veces, sí. 3 veces, porque es obvio, nos lo decía la gente de Vecinos Alerta. Mire, nosotros cuando se nos complica mucho, le pedimos a la policía que venga, hacen una intervención, recuperamos tranquilidad un tiempo, y después vuelve, porque si vos no tenés las comisarías vacías, si vos renunciaste a controlar el barrio, el pueblo, el paraje, el lugar, la villa, estás perdido. Esa es la clave de la transformación de la seguridad, volver a los barrios, tener una estructura, una red de comisarías presente, con el comisario hablando con la directora de la escuela, con el presidente de la comisión de fomento, detectar dónde están las bocas de pasta base. Eso es fundamental, absolutamente fundamental. La última de mi parte, ha sido muy activo en señalar algunas cuestiones referidas a Venezuela. Creo que de los políticos más visibles sos el más notorio, incluso cuando este levantamiento fallido de hace pocas semanas. ¿Cómo ves la situación hoy? Porque el canciller dijo horas después, Maduro no se va a ir. No se va a ir. Bueno, esto hay que sacarlo con diálogo, si no sería un baño. La posición del gobierno uruguayo no tiene credenciales para hablar de Venezuela, porque ha sido totalmente blando y yo diría le ha tirado siempre la piola a este dictador corrupto que está hambreando al pueblo venezolano, y seguro que con diálogo no se va a ir tampoco, se va. Yo estoy totalmente en contra de que exista una decisión de intervención militar extranjera en Venezuela. ¿Elecciones con todos, incluido él? Claro, yo creo que ese es el camino. Lo que pasa es que tiene que dejar el gobierno, es decir, Maduro tiene que dejar el gobierno, se tiene que constituir instituciones independientes, porque en Venezuela no hay independencia de poderes. El poder judicial, el poder electoral, salvo el poder legislativo, a los que lo tienen totalmente, inventó un poder constitucional, todo depende de Maduro y las Fuerzas Armadas, todos corruptos, y todos les importa un pito la democracia y la separación de poderes. Entonces, hablar de diálogo, yo creo que el gobierno uruguayo tiene algunas razones que no puede confesar, que tienen vinculación con los grandes vínculos que tuvo con Chávez y luego con Maduro, y por eso siguen agarrados. A mí me da mucha vergüenza cuando muestran en el mapa del mundo los países que apoyan a Guaidó, los países que apoyan a Maduro, y el nuestro, todavía tenemos la suerte que nos ponen en un grisecito neutral. Es una vergüenza. Un país como el nuestro, que además Venezuela a nosotros nos ayudó en la época de la dictadura uruguaya, rompió relaciones con la dictadura uruguaya, que el Uruguay sea esa postura vergonzante, timorata, que el canciller podrá decir lo que dirá, pero la verdad, el camino es la movilización, es un poco lo que pasó acá, la movilización hasta que caiga una dictadura sangrienta. Eso es la situación que tenemos en Venezuela. Pablo, gracias por hoy. Un gusto grande. Pablo Mier es el candidato presidencial del Partido Independiente. Se viene el pase, Jorge Gato. Se viene el pase. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable, pero no acartonado.